es, hay mucha gente que me ha preguntado esto y que yo quisiera, bueno, si no vinieron hoy, ojalá y Dios quiera que lo vean por YouTube, que está en nuestro canal, y tocar este tema, lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Si Dios quiere el domingo vamos a ver lo que sí es o lo que significa. Pero hoy, antes de ver lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, uno tiene que aprender a saber lo que no es ser lleno del Espíritu Santo, porque las personas a veces tienden a confundir y a equivocarse con respecto a este concepto bíblico que es ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ¿cierto? Es lo que hemos estado hablando de parte del Señor, donde nos dice la palabra de Dios. Ya se lo saben de memoria, me imagino, ¿sí? A ver, hermana, dice. Amén. Dice la escritura en Efesios 5:18, ¿cierto? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hemos estado trabajando este solo texto y de ahí se ha desprendido una lumbrera y una gran revelación de esta gran verdad. Entonces Dios nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Pero para ser llenos del Espíritu Santo yo tengo que tener claro qué es ser lleno del Espíritu Santo y qué no es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Yo tenía este mensaje, la verdad este es hasta casi pastoral este mensaje, porque aún pastores y aún personas que se paran en el altar tienen equivocado el concepto de ser lleno del Espíritu Santo y le hacen creer a la gente algunas cosas que no son bíblicas, y la gente, por no escudriñar la palabra, cree estar recibiendo una llenura, y la verdad es que la Biblia enseña exactamente qué es verdaderamente ser lleno del Señor. Amén. Primero que todo, ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí hablamos de la obra del Espíritu de Dios en Efesios 1:13. Efesios 1:13 nos dice, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos han oído la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cuántos han creído en Cristo? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire el orden donde está este texto. Dice, han oído la palabra, han creído en él y han sido sellados. Entonces, esto nos habla justamente de que ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo que ser sellados con el Espíritu Santo. El ser sellados ocurre cuando eres salvo, cuando una persona escucha la palabra y la persona cree en Cristo, inmediatamente en su vida espiritual ocurre un milagro, y es que viene y es sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sellado. ¿Qué significa eso? Ese sello significa que ahora esa persona le pertenece a Dios. ¿Me oyeron? Ser sellado significa de que ahora esa persona le pertenece a Dios. Ser sellado significa que esa persona es un auténtico hijo de Dios o hija de Dios. Por lo tanto, esa es la obra inicial de Dios en la vida de esa persona. Es un sello espiritual que solo el mundo espiritual ve. El mundo espiritual está viendo ese sello. Si usted pudiera ver el mundo espiritual, el reino de las tinieblas, y usted, por ejemplo, ya está sellado con el Espíritu Santo, el diablo quiere tocarlo, no lo puede tocar a usted sin permiso de Dios, porque tiene un sello espiritual. Dios reclama
su propiedad. Y dice, Él ahora es mi propiedad. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra, creyó en Cristo y ahora el Espíritu Santo lo selló. Y ahora esta persona no pertenece al reino de las tinieblas, sino que pertenece al reino de Dios. Amén. Ese sello, ese sellamiento es una experiencia definida, ocurre una vez. No, usted se va a dar cuenta que en la Biblia jamás nos dice la Biblia, Dios no nos manda a seguir siendo sellados y busquen ser sellados otra vez, no. Usted escuchó la palabra, usted creyó en Cristo, inmediatamente fue sellado y eso ocurrió una sola vez y para siempre. Pero en cambio ser llenos, el Señor sí nos manda constantemente a buscar la llenura, no a ser sellados. Porque el ser sellado fue una obra que ocurre en la vida de una persona cuando cree el Evangelio, cree en Cristo, ¿cierto? Inmediatamente el Espíritu Santo lo sella. Entonces, eso es como el sello de la camiseta nueva de la selección. Ahí está la camiseta nueva de la selección, ¿no? Entonces la camiseta tiene un sello, tiene varios sellos. Tiene el sello de la marca que la hizo, el sello de la selección que representa, ¿cierto? Ahí está sellada. Pero esa camiseta sinceramente no tiene cuerpo, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que esa camiseta tenga cuerpo? Ser llena. Eso es, ser llena. Igual pasa, entonces una persona, a pesar de ser sellada, puede ser que no haya sido llenada. Entonces hay muchos creyentes, hijos de Dios, que están sellados por el Espíritu Santo, le pertenecen a Dios. Son auténticos hijos de Dios, son auténticas hijas de Dios, pero les falta ser llenados. ¿Estamos de acuerdo? Vamos colocando estos conceptos, ¿no? En unos me voy a quedar más que en otros. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística que gozan ciertos creyentes privilegiados. Este es un cuento que le han metido a la iglesia, ¿sí? Este es un cuento, ¿sí? Que ser lleno del Espíritu Santo es una experiencia mística, misteriosa, ¿sí? Que gozan ciertos creyentes privilegiados que un día se metieron, quién sabe en qué lugar, fueron a cierta montaña, fueron a cierto congreso, y yo no sé, ese día pasó una luz resplandeciente, ¿cierto? Y le colocó una aurora, y desde ese día que le salió esa aurora, entonces la persona comenzó a caminar llena del Espíritu. Eso es pura paja. Eso es pura paja y eso se está usando mucho. Ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con una experiencia mística que gozan ciertos creyentes privilegiados, porque también se ha convertido esto en una élite, ¿no? Hay veces uno ve ciertas iglesias que colocan eso, ¿no? La iglesia que tiene la llenura del Espíritu Santo y donde solo el Espíritu Santo se mueve y donde solo hay avivamiento. Solamente son ellos. Eso es como, ¿qué tal donde el Señor entonces no se mueva entonces en las otras iglesias? Las otras iglesias que hacen parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y son miles y miles y cientos de miles de iglesias del Señor Jesús en todo el mundo. Y las personas entonces, oído a esto, piensan de que ser llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Es como una cuestión así mística. No es una energía que hace entrar en un estado de espiritualidad avanzada. O sea, las personas dicen, Dios escogió a fulanito de tal, lo llenó de una energía y ahora esa persona alumbra y tiene una espiritualidad avanzada como ningún otro. Un Illuminati, ¿no? Un iluminado. No. A Dios no le agrada ese tipo de cosas. Y eso tenemos que hablarlo. No es un éxtasis de visiones ultraterrestres por medio de una fórmula secreta. Porque dice, mire,
yo necesito la fórmula para ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces le comienzan a decir, mire, aquí va, la atmósfera se va a electrificar, ¿no? Y apenas se electrifique, más de uno va a empezar aquí a... No. O sea, y la gente le gusta eso, ¿no? Que le digan cosas extra bíblicas, porque en la Biblia no aparece eso. No aparece en la Biblia que cuando las personas fueron llenas del Espíritu Santo, ¿cierto? Cayeron relámpagos y centellas y la gente experimentó ahí sí, como un éxtasis, como que, uy, así como está ese, ¿no? Como un humo y luz por todo. No. O sea, no hay en la Biblia un registro de esos. No aparece en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Y además de eso, usted se da cuenta de que a Dios le interesa que todos, ¿cuántos? Todos sus hijos sean llenos del Espíritu Santo. Dios no está interesado en llenar a unos cuantos privilegiados. Dios está interesado es en todos. Mire, Hechos 2, versículo 17 dice la Escritura, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿cuántos? Sobre todos. ¿Sí? Dios no anda buscando rostros lindos, ¿sí? Educados, ¿cierto? Bien intencionados. No, Dios quiere coger a cada hijo y decirle, mire, quiero llenarlo. Todos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos está hablando justamente de que Dios es un Dios que quiere llenar a todos sus hijos, que la llenura del Espíritu Santo no es para unos cuantos. Y ahí comienza a hablar justamente de cuántos más. Le dice sobre los niños, déjeme, dice el Espíritu, y comienza a nombrar los hijos, las hijas, los niños, las niñas. Dios los quiere derramar su Espíritu sobre ellos. Entonces esto no se trata de alguien que se fue a una montaña. Los niños en la casa pueden ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto no se trata, mire, vuestros hijos, vuestros jóvenes, los jóvenes van a tener visiones de Dios, visiones de lo que Dios quiere hacer con su vida, visiones del plan, del propósito de Dios sobre su vida, sobre los jóvenes, ¿cierto? Entonces esto no se trata de que, uy, yo tengo que llegar a ser, ¿cierto? Tener una edad. No, niños, jóvenes y ancianos, todos calificamos para ser llenos de Dios, para que sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que tener claro eso y no dejarnos meter el cuento de que esto es solamente para ciertos privilegiados o cierto sector de élite, de buenas, en medio de la iglesia que cuentan pues con la llenura y los demás Dios los dejó a un lado. No, Dios siempre cuando tiene un plan lo tiene con todo su pueblo, no con algunos. Dígame en algo. Primera de Corintios 10, versículo del 1 al 4, para reforzarle porque lo veo todavía con inquietud ahí, me preocupa. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, ¿cuántos? Ayúdenme a leer qué dice ahí. Todos estuvieron bajo ¿qué? Todos. En el Antiguo Testamento recuerde que Dios, el Espíritu Santo era manifestado en una nube. Esa nube que guió al pueblo de Israel. Pero dice que todos, mire, no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos, ¿cuántos? Mire, esto es con todos. Por eso ahí es donde estamos quebrando cosas, porque hay personas que dicen, no, eso tiene que ver con el pastor que mantiene orando, que mantiene leyendo la Biblia. Ese tema debe ser para el pastor, para que sea lleno del Espíritu Santo y pueda hablarnos la palabra. No, la Biblia enseña que Dios quiere llenar a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. ¿Cuántos dicen amén? A todos dice. Y luego dice el versículo 2, mire otra vez el plan de Dios. Y todos, ¿cuántos? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dios no dejó a nadie por fuera.
Iba todo el pueblo de Dios en aquel entonces, iban niños, iban recién nacidos, iban jóvenes, iban adultos, iban ancianos. Dice que a todos los metió en esa nube, que era manifestación de aquel entonces de la presencia de Dios, y fueron bautizados, pasaron por el mar en seco, porque el Espíritu Santo iba abriendo camino a favor de ellos. Entonces, es el Espíritu Santo. Amén. Todos, no unos cuantos. No unos cuantos de buenas, no unos cuantos iluminados, todos. Tercero, mire lo que aquí sí me quiero quedar un poquito más, en el tercero. Ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser bautizado por el Espíritu. Hay una gran confusión, hay veces en los líderes y en pastores, ¿cierto?, de decir que la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Y no es así. ¿Sí? Vamos a mirar que ser bautizado por el Espíritu tiene, llamémoslo así, dos aspectos. El primero de ellos lo encontramos en 1 Corintios 12:13, donde dice la palabra de Dios: porque por un solo Espíritu fuimos todos ¿qué? Fuimos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto?, ocurre justamente cuando nosotros somos regenerados o nacemos de nuevo, como dice la palabra de Dios, y hace que el creyente, ¿cierto?, se convierta y lo une al cuerpo de Cristo. A esto se le llama también el bautismo en el cuerpo de Cristo. Recuerde que la iglesia del Señor es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y una persona que se convierte a Cristo no entra en una nueva religión, no entra en una nueva denominación, no. Una persona que cree en Cristo por el Espíritu Santo lo coge y lo incorpora en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora él hace parte del cuerpo de Cristo. A eso se le llama el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ese es el primer aspecto, ¿cierto?, acerca del bautismo. Ahora, el segundo aspecto es donde las personas más se confunden, porque cuando hablamos del bautismo, oído a esto, no puede ser bautizado con el Espíritu Santo sin haber sido lleno del Espíritu Santo. Mire lo que ocurrió ahorita para explicar bien este texto. Hechos 1:4, para explicar un poco esto. Mire lo que dice aquí. Jesús ha resucitado. ¿Cuántos creen en Jesús resucitado? Jesús resucita y coge a sus discípulos y les está dando un mensaje, les está enseñando y les dice ellos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo, oísteis de mí. Amén. Versículo 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, subraya esta palabra, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos. ¿Cuántos lo creen? Dentro de no muchos días. Entonces, aquí está hablando del bautismo del Espíritu Santo y Jesús dijo eso. Ahora, ¿eso dónde ocurrió? En Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando dice la palabra de Dios que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahorita vamos a tocar ese punto, según el Espíritu les daba que hablasen. Oído a esto. El bautismo del Espíritu Santo también es un acto especial de Dios sobre un creyente. Pero nadie puede ser bautizado en el Espíritu Santo sin haber sido lleno primero.
Primero es necesario uno tener la llenura del Espíritu Santo y luego puede ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí como lo tenemos ahí. Una persona puede ser llena del Espíritu sin experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay personas que dicen, uy, pastor, yo creo que yo estoy lleno de la presencia de Dios, pero yo no he tenido la experiencia de hablar en lenguas, no he tenido la experiencia de llamémoslo así, de quebrantarme profundamente en la presencia de Dios y sentir que se derraman palabras y palabras en mi corazón de gratitud y de adoración a Dios. Yo no he tenido esa experiencia, pero la presencia de Dios me ha llenado. Una persona puede andar llena del Espíritu Santo sin ser bautizado. ¿Sí? En otras palabras, algo importantísimo que tenemos que mirar ahí es que hay una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura. ¿Cuál es la diferencia? El bautismo es una experiencia concreta, definida. Por ejemplo, estamos en los cultos y en medio de los cultos, ayer, ¿quién fue que estaba dando el informe? Ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo, que estuvimos recogiendo el informe el martes y el miércoles, y alguien me contaba que creo yo que fue allá en Tunía, que había una ancianita, sí me contaron. Entonces la ancianita recatólica, algo así, ¿no? Yo ahí me corrige. Una ancianita usted sabe que las ancianitas, como las educaron tradicionalmente, son religiosas, pero sacarlas de la religión a las abuelitas es un milagro. Y ella fue a una reunión cristiana hace poquito. Y estando en la reunión cristiana, ella escuchaba las canciones y ahí tan bonitas las canciones, ¿no? Y oraba y escuchaba la palabra. Y ella, varios así se querían salir, ¿no? Porque la gente dice, ay, no, esto es de otra religión. Esto es de otra religión, a mí no me gusta esto me quieren sacar de mi religión. Y menos mal que el Señor estaba ahí y no la dejó salir. Al final, cuando empezaron a orar por ellos, la hermana vino y le colocó las manos encima y empezó a orar por ella. Y la abuelita fue bautizada y comenzó a hablar en lenguas. En el primer día, ¿sí? Religiosa. Y el primer día en la administración, ya ella hablando es que en lengua y ella aterradísima. Y yo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Y qué es lo que estoy hablando? ¿Y qué es lo que me está pasando? Esa experiencia se le llama bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es una cuestión de la soberanía de Dios y entonces es una experiencia concreta. En cambio, ser lleno del Espíritu Santo es una condición constante. Es algo continuo, es algo permanente. No es algo que, ay, yo soy lleno del Espíritu Santo y entonces mañana ya se me acabó. No. En cambio, el bautismo del Espíritu Santo en los cultos, uno ministra y la gente puede llegar a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y lo recibe y puede ser ya que en la tarde, ¿sí? Ya está, normal. Los cultos de nosotros eran terribles antes. Nosotros ministrábamos y a mí nos pasaba una experiencia que ministrábamos y el primer grupo que fue bautizado en el Espíritu Santo en Casa del Rey demoraron 3 días hablando en lenguas y no podían hablar español. Yo como que tenía mucha unción, entonces yo como que la recogí. Porque imagínense, ellos no podían hablar en español y no podían trabajar ni ir a estudiar así. Y entonces los papás me llamaban y decían, vea, ¿qué fue que le hicieron en la iglesia a mis hijos? Y venían a hacerme el reclamo y me mandaban así, vea, y me tocaba que ir a la casa de ellos, ¿sí? Me tocaba que ir a la casa de ellos y orar para desbautizarlos. Para que ya hablaran normal. ¿Dios? Entonces el bautismo es una experiencia concreta, temporal, para una administración.
¿sí? Especial de Dios. Segundo, el bautismo es una investidura especial a fin de poder cumplir una tarea. Dios bautiza con el Espíritu Santo para que se cumplan unos propósitos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que recibiríamos de lo alto, ¿cierto?, poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos. Entonces yo necesito ser bautizado para tener una eficacia en ser testigo de Jesucristo. Para hablar la palabra de Dios necesito ser bautizado, pero ser llenos, aquí está, ¿cierto?, el texto donde dice la palabra de Dios eso. Hechos 1:8, usted lo conoce, yo solamente le estoy dando el 4:8, por ejemplo, que también es otro texto que nos sirve. Dice el 4:8 o el 4:31, no, es el 4:31, dice la escritura. No, 4:31. Dice la palabra de Dios que todos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Yo estoy esperando eso, ¿no? No me vayan a asustar. La otra vez nos cogió un temblor aquí en el culto dominical. Y ahí sí fueron probados más de uno, ¿no? Porque estábamos aquí, yo estaba predicando ya, y cuando comenzó a moverse este cajón, yo, ese día, y yo cuando empiezo a ver, claro, hay gente que pues nos visita y todavía no tiene esa confianza en Dios. Y cuando yo vi a alguien que se arrodilló y levantaba las manos, uy, soy ungido. No, había sido el temblor, que tenía más de uno despavorido y lo tenía asombrado. Sí. Mire lo que dice: tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de ¿qué? Esa llenura del Espíritu Santo es con un propósito. El propósito es para tareas ministeriales. Predicar la palabra, hablar la palabra de Dios con valor, con denuedo, ¿cierto?, con osadía para hablar, ¿sí? El domingo estuve en un entierro, ¿no? Y el ambiente estaba bastante complicado. Y yo venía del culto y todo eso, y eso yo no sé, y yo dije, Dios mío, ¿y aquí qué va a pasar? Pues eso no, está complicado. Y yo sentí, hermano, un respaldo de Dios, y me paré, y no, yo parecía, ¿sí? Le dije hasta a mi esposa que me sacara una foto, que era la primera vez que predicaba en una capilla católica. Allá atrás estaba María, acá estaba el otro ladrón, y muchos ladrones de ahí para allá, ¿no? Estábamos, hermano, ¿no? Duro, ¿no? Pero yo me sentí como los apóstoles. Yo dije, sí, así es la cosa. Y yo sentí un respaldo y prediqué con una autoridad. Yo, cuando menos mal el Espíritu Santo tomó dominio del ambiente. Y pudimos hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer. Entonces el bautismo es una investidura especial a fin de poder cumplir una tarea. Ser llenos del Espíritu es para vivir diariamente. Entonces ahí es donde decimos que el esposo necesita ser lleno del Espíritu Santo para tener una buena relación con su esposa, viceversa, la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo no voy a la casa y estoy bautizado en el Espíritu Santo, entonces voy a ir a hablar a la hermana Andrea. Estoy bautizado, hermana Andrea, así dice el Señor. Dime que sí. No. Me toca que con la llenura del Espíritu Santo convencerla, ¿no? De que me ame. ¿Sí? Que estemos bien con Dios, de que estemos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia concreta, definida. Y usted va a ver que nosotros los pastores hablamos de un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en la renovación del bautismo del Espíritu Santo, sí, pero no encontramos en la Biblia que nos diga, vea, sean rebautizados en el Espíritu. No lo encontramos, ¿no? Me hubiera gustado que hubiera dejado el Señor eso, pero no lo encontré por ningún lado. En cambio, sí dice la Biblia continuamente, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, manténganse llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendemos esa diferencia? Es muy importante. Suélteme ahí. Eso es como, mire, ser
Ser lleno del Espíritu Santo es como uno estar, por ejemplo, con ese recipiente lleno así de agua. Pero de pronto usted viene a un culto, o de pronto hay una administración especial y le metemos fuego a eso por acá abajo, ¿no? Fuego, el poder de Dios. Usted empieza esa llenura que uno ya tiene, llega, comienza a hervir uno y ¡buf! Comienza a hervir y usted se da cuenta que cuando hierve algo se sale, ¿cierto? De ahí el recipiente y también se evapora. Esa experiencia del hervir es que le llamamos bautismo. Pero una persona puede ser llena del Espíritu Santo, mantenerse llena sin ser bautizada. Por eso ahí es donde nosotros animamos. Digo, hay mucha gente llena del Espíritu Santo, qué bendición, es lo mejor. Pero si ya tiene lo más difícil, le animamos a que tenga lo más fácil, el bautismo. Que le meta unos cuantos carboncitos de fuego al corazón y que se meta en la oración y la administración, y llega un momento, hermano, donde eso comienza a hervir por dentro, y cuando él nos piensa, ¡buf!, explotan alabanzas en nuevas lenguas, en llenura y en bendición, bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Está claro eso? Me interesa que quede claro. Cuarto lugar, ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que ser habitado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Este es más fácil también de entender. Recordemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente desde el momento en que es salvo, algo semejante al sello. Una vez que una persona cree la palabra y cree en Cristo, el Espíritu Santo lo sella, pero también el Espíritu Santo viene a habitar en él. Ahora el Espíritu Santo comienza a morar en esa vida. La presencia de Dios está ahí. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Eso es lo que Dios había profetizado en Romanos, en Ezequiel 36, 26, pero también está escrito en Romanos 8, 9. Miremos lo que dice la escritura ahí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros, dio oído. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, wow, ¿qué pasa? No es de él. ¿Vio? El Espíritu Santo, cuando viene a una persona, ¿cierto? Lo viene a habitar, viene a morar en él y lo vuelve pertenencia de Cristo. Esa alma pertenece a Cristo. ¿Sí? El diablo no la puede llevar, la muerte no se la puede llevar para donde ella quiera, no. Ya esa alma y esa vida tiene dueño, y el dueño dice, le toca ir para la eternidad. Uy, qué bendición. Pero la presencia de Dios mora en nosotros. Además de eso, ¿cierto? No, en ninguna parte se ordena a los creyentes a dejarse habitar por el Espíritu Santo, pero sí a ser llenos. Otra vez. Dice, no dice la palabra de Dios que nos dejemos habitar, déjense habitar. No, usted ya está habitado por el Espíritu Santo. Diga conmigo estas palabras: estoy habitado por el Espíritu Santo. Estoy habitado por el Espíritu Santo. Él está en nosotros. ¿Qué pasa, pastor, cuando una persona comete una falla? Contrista al Espíritu Santo. Ya habita en él. ¿Cierto que sí? Ya habita en él, lo puede entristecer. Si la persona se arrepiente y le pide perdón a Dios, otra vez el Espíritu Santo se calma y otra vez comienza el Espíritu Santo a obrar en su vida, pero no se ha ido de él. Una experiencia clara fue la del salmista en el Salmo 51. Mire lo que dice el Salmo 51, dice, crea en mí. Mire lo que está pidiendo él, crea en mí. Crear es algo que no existe, ¿cierto? Cuando hablamos de crear es algo que no existe. Entonces el salmista está diciendo, Señor, en mí no existe un corazón limpio. Créalo. Tremendo, ¿no? Eso es muy honesto, muy sincero. En mí no existe un corazón limpio, créalo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11 dice,
No me eches de delante de ti, oído esta frase, y no quites de mí tu santo. Mire que David, que es el que está haciendo esta oración, dice que él tenía ya el Espíritu Santo. Y teniendo al Espíritu Santo, todavía no tenía un nuevo corazón. Eso es más raro todavía. Él está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Tenía el Espíritu Santo o no lo tenía? Habitaba en él. Pero él en el texto anterior dice, crea en mí un corazón limpio. Tenía el Espíritu Santo, pero le faltaba el obrar del Espíritu Santo para que le creara un nuevo corazón. Por eso es que hay creyentes que a pesar de que tienen al Espíritu Santo, no han tenido la experiencia de tener un nuevo corazón. Muy raro eso. Pero es lo que dice el salmista. Y mire lo que dice el versículo 12, más bravo todavía. Dice la escritura, vuélveme el gozo de tú. ¿Tenía salvación? Pregunta, ¿tenía salvación? Sí tenía salvación. ¿Qué era lo que no tenía? El gozo de la salvación. Entonces hay personas que pueden tener al Espíritu Santo habitando en ellos, pero no son llenos del Espíritu Santo. Pueden tener habitando al Espíritu Santo, pero no tienen un nuevo corazón. Tienen al Espíritu Santo y tienen la salvación de Dios, pero no tienen el gozo de la salvación. Porque el gozo de la salvación lo produce el Espíritu Santo. Entonces uno dice, hermanos, yo siempre me llevo esta idea, que si a usted y yo se nos revelara que de qué fuimos salvos y que el Señor te salvó, es para que todos los días nos levantáramos felices, alegres, gozosos, saltando en una sola pata. Hermanos, y agradecidísimos con Dios y con un deseo profundo de servirle a Dios. Si nosotros se nos revelara verdaderamente de qué fuimos salvos. Hay mucha gente salva, pero sin gozo, porque no están llenos del Espíritu Santo. Y entonces hay un poco de creyentes, hermanos, que andan como, ¿sí? Con cara de limón, con cara de metralleta, ¿sí? Con cara de una amargura, de una, como que no fueran salvos. Hermano, el que verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, uno comienza a experimentar un nuevo corazón, cambio, transformación, y comienza a experimentar el gozo de la salvación. Porque qué duro ser salvo sin experimentar esa gran felicidad que uno debe de manifestar todos los días, contentos de que Dios nos salvó del pecado, nos salvó del infierno, nos salvó de la esclavitud al diablo, nos salvó de la condenación eterna y nos llevó a la vida eterna. Hermano, ¿le parece poquito? Dele un aplauso al Señor por eso, amén. Uno debería todos los días, hermano, levantarse con una gratitud profunda al Señor, amén. Quinto, ser lleno del Espíritu Santo no es lo mismo que hablar en lenguas. A gente a veces le dice, pastor, estoy lleno del Espíritu Santo porque estoy hablando en lenguas. No, no es lo mismo. El diablo habla en lenguas. Sí, claro. El diablo también habla en lenguas raras. Entonces la gente a veces se confunde y piensan de que, entonces estar lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, miremos aquí tres cosas. Primero que todo, las lenguas es una señal que confirma el recibir al Espíritu Santo en el bautismo que ahora hablábamos. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pero ese no es el texto. ¿Sí? Hay un texto donde dice que las lenguas es una señal para los incrédulos. ¿Sí? Tremendo porque dice eso, ¿no? Veré si verá, a ver si me lo busca ahí. Ahí mismo en 1 Corintios 14 dice que
las lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Es una confirmación. Gracias. Mire lo que dice aquí. Así que las lenguas son ¿por qué? Perdón. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Imagine la abuelita del testimonio. Ella no cree y Dios la bautiza y le da nuevas lenguas. ¿Cómo queda ella? Con una señal de que el Espíritu Santo puede entrarle al cerebro a uno, ¿sí? Tocarle el sistema lingüístico y ponerlo a hablar idioma que uno no sabe. Ese es el poder de Dios. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, darle una señal. Por eso las lenguas es una señal, ¿sí? Pero no es, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo, permanecer, como lo vamos a ver aquí en otro texto. Segundo, mire, me interesa a dónde vamos. Ser lleno del Espíritu Santo no es aquel que habla en todo tiempo lenguas. Llegó un tiempo mal llamado el pentecostalismo. Y entonces, claro, la gente llegaba a las iglesias y el predicador no hacía sino hablar en lenguas. Y los hermanos también. Entonces entraba un nuevo y decía, ¿y esto aquí qué fue que pasó? ¿No? Mire lo que dice el apóstol ahí mismo en 1 Corintios. Dice, el apóstol Pablo está hablando y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Sí? Pablo usaba el don de lenguas para orar, para cantar, para adorar. Entonces esa es una buena herramienta que Dios nos da. ¿Sí? Hay veces uno está cansado de orar en su propio idioma y como uno tiene por la gracia de Dios las lenguas, entonces uno se agarra a orar 1 hora, 2 horas, o a cantar en el Espíritu, a adorar en el Espíritu y a interceder y a interceder. Y dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿no? Bastante, ¿cómo se dice? ¿Ah? Modesto Pablo, ¿no? Yo sí le creo, porque imagina lo que oraba Pablo. ¿Y sabe qué dice luego? Dice, pero en la iglesia, mire, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Para enseñar también a otros, prefiero hacer eso que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces hay veces la gente quiere que, el pastor, ¿qué será que no está lleno del Espíritu Santo porque no está hablando en lengua? No, es que yo digo lo mismo de Pablo. O sea, es mejor aquí hablar las palabras que todos entiendan el evangelio, comprendan lo que Dios quiere hablar, que hablar 10,000 palabras en una lengua desconocida. Hermanos, me tomó el Espíritu y yo aquí me agarro media hora a hablar en lengua. ¿Y usted qué era que está haciendo el pastor? No, todo tiene su orden. Entonces ser lleno del Espíritu Santo no significa que yo voy a mantener hablando en lenguas a toda hora y a mi esposa, entonces le voy a hablar en lenguas a mis hijos, le voy a hablar en lenguas y entonces voy a ir al trabajo y le voy a demostrar a mis compañeros de trabajo que yo estoy lleno del Espíritu Santo y les voy a hablar en lenguas. No, eso no está bien verlo así. ¿Estamos de acuerdo? El hablar en lenguas es más bien para orar en forma privada. O cuando nosotros, por ejemplo, él está hablando de la profecía. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos ministrando al Espíritu Santo, a mí, lógicamente, vienen las lenguas, pero por la gracia del Señor, juntamente con las lenguas, Dios da la interpretación de las lenguas, y entonces lenguas más interpretación se convierte en profecía. Y entonces esas lenguas con interpretación es una palabra profética
por eso uno ve un mensaje de Dios para la iglesia. Por eso usted ve que hay veces yo hablo en lenguas y luego viene una interpretación trayéndole un mensaje a alguien de parte de Dios y le llega al corazón. ¿Sí me hago entender? Pero yo si me voy a agarrar a hablar en lengua en la predicación, solamente no sirve. Eso es para mi vida privada de oración, de intercesión. Todo debe manejarse en el debido orden. ¿Estamos de acuerdo? Así como lo dice la palabra del Señor. Mire, y finalmente, la llenura del Espíritu Santo puede ser expresada en otros dones. Hay veces las personas creen que sola las lenguas es la única señal del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo, y no es así. Leamos los textos. Y aquí es donde vamos a terminar en algo importantísimo. Mire, dice la palabra de Dios, hablando en el mismo contexto de los dones del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en la misma línea que él está manejando, dice, y aún nos puso Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo es el encargado de colocar dones ministeriales, primero que todo. El Espíritu Santo es el que da dones ministeriales. ¿Cuáles son esos dones ministeriales? El apóstol, ahí dice primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y hay otros, lógico, los pastores, los evangelistas. A eso se les llaman dones ministeriales, y el Espíritu Santo también es su función: entregar en la iglesia estos ministerios que son dones del Espíritu Santo. El sábado fueron a Bolívar, el hermano Asdrúbal y el hermano Oscar, el hermano Alejandro. ¿Quién les pone en el corazón ir a 8 horas de aquí a ir a un grupo bíblico allá? Solo el Espíritu Santo. Yo no los mandé, ¿sí? A mí que ni me metan la culpa. Digo, no, la hermana, hay un grupo de hermanos allá que quieren recibir a Cristo. Y lo hablamos, y ¿quién será que quiere ir hasta allá? Son 8 horitas nomás, ¿sí? A Bolívar. ¿Cómo se llama la vereda? San Juan. Eso es lejísimo, ¿no? Si van a ir en moto, usted sabe que irse en moto 8 horas, si van a ir en moto. Dios mío, para eso tengo que tener riñones, ¿no? El Espíritu Santo coloca eso. Pone Dios en la iglesia estos dones ministeriales. Son dones para hacer la obra de Dios: apóstoles, misioneros, evangelistas, pastores, maestros. El Espíritu Santo es el que los levanta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la segunda categoría de dones están los dones de poder. Y esos dones de poder están luego los que hacen milagros. El Espíritu Santo da dones de poder para hacer milagros. ¿Para hacer qué? Milagros de Dios. El Espíritu Santo está ahí para hacer los milagros en varias áreas. Milagros en el corazón de las personas, como restauración, como sanidad interior, ¿cierto? Milagros de liberación, ¿sí? Libertad. Ahí en el informe me hablaron de muchos milagros allá en la parte del sector donde está la hermana Rocío. Están experimentando milagros de sanidad. Ayer los jóvenes me hablaron de un milagro. Ellos fueron a visitar, le llevaron, qué bonita esa acción, me gustó. Le llevaron una canasta de amor, o sea, de comida a una familia pobre que estaba necesitada. Y había un señor ahí que no creía en Dios y tenía un cáncer en la garganta. Sí, ¿cierto? Y ellos fueron y le entregaron, y el Señor, de agradecido, permitió que oraran por él. Mire lo que abre el corazón, ¿no? Un mercadito abre el corazón. Buena idea. Evangelizar con mercados es buena idea. Por eso los mercados, hermanos, cuando Dios les ponga en el corazón traer mercados, eso es una bendición, porque nos permite
ayudar a los necesitados, pero también evangelizar. Y miren, se le llevó ese mercado. Y él lo llevó y abrió su corazón y permitió que oraran. Y dice que cuando oraron, eso fue un domingo. El lunes, cuando lo iban a operar y le fueron a hacer el examen, le apareció limpia la garganta, sin nada, sano por el poder de Dios. Dele la gloria al Señor, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los que hacen ¿qué? Milagros. Después los que sanan, ahí también, porque la sanidad hace parte de los milagros, pero también los que sanan, ¿cierto? Las enfermedades, los testimonios que hemos estado conversando, ¿cierto? Sanan relaciones de familia, sanan. ¿Cuántas sanidades de relaciones de pareja? Me comentaron también en la reunión que cuántos fueron sanos de su corazón perdonando a su cónyuge. Me dieron el informe de varias personas que fueron aconsejadas y Dios les sanó el corazón y pudieron perdonar. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero mire que casi no, de eso se habla mucho, pero no se habla de lo que sigue. El Espíritu Santo da habilidades espirituales, sobrenaturales. No solamente da ministerios, no solamente da poderes, sino que también da habilidades. Y aquí nos da ejemplo, los que ayudan, los que administran, y al final otra vez habla de los que tienen don de lengua. O sea que el don de lengua no es solamente el don de lenguas para todos. Hubo un tiempo donde la iglesia, si usted no hablaba en lenguas, entonces usted como que está en pecado. No, las personas llenas del Espíritu Santo, mire, ayudan. ¿Ayudan a qué, pastor? En la iglesia. Ayer me dio el informe el ministerio del protocolo, el ministerio del diaconado. Ellos pertenecen a esos que están llenos del Espíritu Santo y que me ayudan aquí. ¿Qué hace el protocolo? Me ayuda a limpiar. Aquí ayudan a limpiar, a organizar, ayudan a mantener bien las lámparas, que todas alumbren, ayudan allá en la cafetería, ayudan, ¿sí? Reúnen, mire, allá está lejos aguantando frío, ayudando a vigilar los carros. Eso es una obra de una persona que está siendo llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Ayudan. El que no está lleno del Espíritu Santo no ayuda a nada. No ayuda a nada. Como le decían en la casa a uno cuando le servían la comida, ¿cierto? Ahí ¿qué le dice la mamá a uno? Al menos lleve el plato a la cocina, ¿la? No ayudan a nada. Una forma de demostrar la llenura del Espíritu es ayudar. Andrés está allá, mira, allá en ese cubículo, y mire, y el Espíritu Santo llenó a Andrés, y él ni cuenta tal vez se dio, y lo impulsó a ayudarnos a estudiar sonido. Necesitamos un sonidista, necesitamos la ayuda de un sonidista que nos esté cuadrando esto, que no se descuadre esto, que ponga la pila allá. Y Andrés recibió ese llamado de Dios porque Dios lo llenó. Y es una manifestación de ayuda. Sí estamos, ¿sí? Y yo quiero quedar en los que administran. Pero es que yo no he visto a la hermana Andrea aquí parada hablando en lenguas. Y es que no he visto a la hermana Andrea aquí predicándonos los domingos y los lunes. ¿Qué era que la hermana Andrea, sí, no la vemos aquí fluyendo proféticamente para verle su... No, la hermana Andrea está llena del Espíritu Santo para ayudarme a ministrar aquí. Es una habilidad, tremenda habilidad. La hermana Daisy hace parte de ese ministerio de la administración, su contaduría. Y administrar bajo una unción sobrenatural la casa de Dios, su hogar, su negocio, sus finanzas.
tiene que ser por la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno se convierte en un mejor administrador. Claro, es un fruto, es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Y uno comienza a ver que uno administra mejor su tiempo, administra mejor sus fuerzas, administra mejor sus finanzas, porque comienza a haber una llenura que afecta el manejo de todo, hermano. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no solamente nos quedamos aquí en hablar en lengua, mire, termina hablando ahí de los que administran. Yo estoy orando porque la llenura del Espíritu Santo se tiene que ver en todas estas áreas en nuestra congregación. Y oído a esto, puede ser que algunos tengan varios de esto. Puede ser que alguno tenga dones ministeriales del Espíritu Santo. Puede ser que tenga dones de poder del Espíritu Santo. Y puede ser que también tenga los dones de habilidades del Espíritu Santo. Porque todo se necesita, dependiendo del plan de Dios. El plan de Dios para algunos, ¿cierto? Es en algún área, en otros en otra. Entonces yo soy feliz. Por ejemplo, yo ya vamos a un restaurante, nos gusta comer sancocho por ahí por la variante. Eso venden un sancocho de Dios. Y yo me voy aquí cansado de haber ministrado y me voy. Imagínense una hermana como la hermana Andrea. Ella se va bien bonita, bien, ¿sí? Y yo le digo a la hermana Andrea, ¿no? Para hacerla reír y tenerla ahí. No, cuídese porque usted está en su mejor momento. Hace 18 años está en su mejor momento. Para mí, ¿no? Y va ella y me sirven ese sancocho y ¿sabe quién paga? Paga ella. Y los meseros ven una muchacha así bonita, bien vestida, y me pasan la cuenta a mí y le digo, no, yo no, ya el que va a pagar, la que paga es ella. Uy, ese señor tan de buenas. Señor, mire, calvo, ¿sí? Medio feíto, y se consiguió una muchacha bonita y que le paga la cuenta. ¿Sabe por qué? Yo no tengo problema de que todo lo que me llegue, yo se lo entrego a ella. Yo hay veces hasta pierdo la cuenta de cuánto es que nos ganamos trabajando. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que Dios ha llenado a mi esposa con una habilidad sobrenatural para administrar. Y cuando ustedes le digan, bueno, ¿y la pastora por qué no tiene culto de damas? ¿Por qué no tiene culto aquí de mujeres? Dios la llenó para otra cosa. Que ella lo puede hacer. Hermanos, perfectamente puede hacerse cargo de la iglesia. Yo porque no la dejo predicar, sino yo qué me pongo a hacer. ¿Sí? Sí, me tengo que ir de misionero, me mandan por otro lado y ya me dejan aquí sin oficio a mí. Por la gracia de Dios, Dios nos da esa gracia de levantar tanta gente tan buena que ya queda uno como sobrando, ¿no? Pero oído, por favor, tomemos esto y vamos a orar por esto. La llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Se manifiesta en estos dones ministeriales, de poderes y también de habilidades. Termina diciendo el texto ahí, el otro, el que sigue, dígame. ¿Son todos apóstoles? Respuesta. Ayúdeme a responder eso. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Ayúdeme a responder eso. No. ¿Qué sigue diciendo? ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. Yo estoy ahí. ¿Interpretan todos? No. ¿Sí? ¿Y qué sigue diciendo? Procurad pues los dones mejores. Yo os muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo. Administrar. Yo oro a Dios para que venga la llenura del Espíritu Santo y tú administras.
lo poquito en tus manos, bien administrado, se va multiplicando. Créelo. ¿Cuántos dicen amén? Créelo. Yo te bendigo con esta palabra y otra en Crónicas. En el reino de Dios, vaya colocándose en pie para orar. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, dice que cuando David estaba reinando como tipo de Cristo, dice, de las viñas Simaí, Ramatiti, y del fruto de las viñas para las bodegas Sabti y Sitimita. Sigamos. De los olivares aiguerales de la Cefela, Baal-Anán, Gederita, y de los almacenes del aceite Joás. Dice, del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, Saromita, y del ganado que estaba en los valles Zapat, hijo de Aladai. De los camellos, Ovil, Ismaelita, de las asnas, Gedías, Meronatita. Versículo siguiente. Este es el versículo, dice, y de las ovejas, Jasís Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey que David. Hermanos, si hay algo por lo que debemos orar es por ser administradores, ser buenos administradores, y que recibamos una llenura del Espíritu Santo. Usted, entonces, a algunos usted no va a ver que jamás van a hablar en lenguas mientras estén aquí en la tierra. Pero los van a ver prosperar como locos. Dígame en algo. Los van a ver prosperar. Los van a ver prosperar. Los van a ver bendecidos. Pero usted debe de saber de que eso es una obra del Espíritu Santo. De que no es una obra humana. De que no es uno. No, es que yo soy muy inteligente, es que yo soy muy capaz, es que yo estudié en la Harvard, es que yo saqué. No, todo eso sirve. Pero la gloria siempre es de Dios. La gloria es de Dios porque Él es el que le da una habilidad sobrenatural. ¿Cuántos lo creen así? Levantemos una vez más nuestras manos y digámosle como ahora estábamos diciendo: muévete en mí, Espíritu Santo. Dígale otra vez: muévete en mi corazón. Dígale: muévete llenándome, muévete en mi mente. Deja que una vez más el Espíritu Santo se mueva. Dígale: muévete, Señor. Muévete en mi corazón, muévete en mi mente, en mi alma, muévete en mi hombre interior con libertad. Toca mi mente. Oh, el Espíritu Santo, cuando toca la mente, da habilidades sobrenaturales. Muévete, Espíritu Santo. Muévete en nuestra congregación, en la iglesia. Muévete en aquellos que escuchen tu palabra, Señor, a través de los medios. Muévete, Espíritu Santo. Lo que tú has hablado, impártelo, Espíritu Santo. Repártelo como tú quieres, Espíritu Santo. Oh, vamos, cántale al Señor y pídele que se mueva en tu vida. Pídele que se mueva en tu familia. Pídale que se mueva en tu equipo de trabajo. Pídale que se mueva en tu ministerio. Dígale que se mueva en la iglesia, en su iglesia. Pídele que se mueva en tus hijos. Oh, Espíritu Santo, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos, levanta tu voz y dile al Señor: muévete en mí. Muévete en mí. Dígale: toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu presencia, de tu amor, de tu poder. Una vez más, dígaselo con todo su corazón. Levante sus manos y muévete en mí. Y muévete en mí. Dígale: toca mi mente con tus habilidades sobrenaturales. Llena mi vida de tu poder, de tu presencia, de tu amor, de tu gracia.
Dígale, vamos, intercedamos. Intercedamos por la familia. Muévete nuestro esposo, muévete nuestra esposa, muévete nuestros hijos, muévete nuestros nietos, muévete. Muévete nuestros padres, muévete nuestros hermanos, en sus familias, muévete en nuestros sobrinos, muévete. Espíritu Santo, muévete. Muévete con poder en cada obrero, cada obrera. Muévete en cada equipo de trabajo, en cada área. Muévete en el ministerio de la alabanza, en los músicos, en los que cantan. Muévete, Espíritu Santo, en el protocolo, en el diaconado, en los jóvenes. Muévete en la iglesia infantil, en los maestros de escuela dominical. Muévete en los líderes de grupos, en los anfitriones, en los ayudantes. Muévete en los pastores, en sus esposas, en sus hijos. Muévete en el departamento de familia. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Señor, en cada departamento. Muévete a través de los departamentos que nacen. Muévete, Señor. Muévete, Espíritu Santo, a través de Celestial Estéreo, a través del clamor de los guerreros, a través de cada programa. Muévete, Espíritu Santo, a través de cada mensaje, a través de cada enseñanza. Muévete, Espíritu Santo, a través del colegio Generación de Conquista, a través de cada devocional, a través de cada clase de teología, a través de cada discipulado. Muévete, Espíritu Santo, a través de cada, Señor, área. Oh, muévete, Espíritu Santo. Vamos, intercedamos. Dígale, Espíritu Santo, coloca en nuestra congregación, dile, coloca, Señor, los ministerios, coloca los misioneros, levanta los profetas, levanta los maestros, levanta los pastores, levanta los evangelistas. Vamos, oremos por ello, hermanos. Espíritu Santo, vamos, levanta ministerios en casa del Rey, levanta hombres y mujeres de ministerio. Espíritu Santo, levanta familias ministeriales. Espíritu Santo, llénanos y levanta, Espíritu Santo, los dones poderosos. Espíritu Santo, levanta los dones de milagros. Activa los milagros en la iglesia, activa los milagros en la casa, activa los milagros en los grupos bíblicos, activa los milagros a través de los cultos que llevamos a cabo, activa los milagros a través de cada actividad espiritual. Espíritu Santo, despierta, activa los dones de sanidad, los que sanan los corazones, los que sanan las relaciones, los que sanan a los enfermos. Señor, levántalos con la llenura del Espíritu Santo. Levántalos, Padre, levántalos, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, levanta a los que ayudan, levanta a los que ayudan, a los que nos ayudan en cada área, a los que colaboran en cada área, a los que ayudan, Señor, en la oración, a los que ayudan en el servicio, a los que ayudan en los diezmos, en las ofrendas, a aquellos que dan. Señor, levántalos, Espíritu Santo, los que ayudan generosamente con sus aportes en el colegio, en la emisora, en la obra de Dios, los patrocinadores. Señor, levántalos. Espíritu Santo, eres tú el que levanta a los que ayudan. Eres tú el que levanta a los que son generosos, a los que son fieles. Levántalos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos. Espíritu Santo, derrama la habilidad sobrenatural de administrar. Señor, en estos 50 días de fuego que estamos orando, derrama de tu Espíritu y danos esa habilidad sobrenatural para administrar en los niños,
en los niños, en los jóvenes, en los adultos, los ancianos. Espíritu Santo, derrama esa habilidad sobrenatural para administrar, Señor, las riquezas espirituales, para administrar la gracia, para administrar los dones, para administrar la justicia, para administrar, Señor, el tiempo. Pero también derrama el Espíritu Santo para que administremos, Señor, los recursos, los bienes, el dinero, la economía. Espíritu Santo, derrama de esa habilidad sobrenatural con la que nosotros podamos ver cómo crece, cómo multiplica, Señor, los recursos que llegan a nuestras manos. Señor, los recursos que manejamos en nuestro empleo, que manejamos en la casa, que manejamos en el trabajo, que manejamos en la empresa, que manejamos en el negocio, que manejamos en el oficio. Espíritu Santo, derrama de ese don sobrenatural para administrar. Levanta a los administradores de Jesucristo. Espíritu Santo, levanta, Señor, en el nombre de Jesús, para que lo poco sea llevado a lo mucho, lo escaso sea llevado a lo abundante, Señor, y lo que ha estado en ruina sea llevado a lo próspero. Espíritu Santo, levanta, Señor, a tu iglesia bajo este don sobrenatural de la administración. Que seamos hallados fieles administradores de tu gracia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque a través de ello, Señor, el nombre de Cristo, Señor, será puesto en alto en nuestras vidas, en nuestra familia y en los lugares donde tú nos has puesto, Señor. Por eso lo pedimos, para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén a esa oración? Dele ese fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben por la fe en el Señor? Yo recibo de Dios. Amén. Recibo de Dios. Recuerde que si usted trajo su diezmo, su ofrenda, es voluntaria, ¿cierto? A nadie se le impone dar. Pero si usted es uno de aquellos que ayudan la obra de Dios y ha recibido esa llenura del Espíritu, puede traer su diezmo, puede traer su ofrenda. Aquí adelante están las hermanas mientras yo le bendigo. Padre, gracias. Yo bendigo a la iglesia que ha diezmado y que sigue diezmando y ofrendando durante todo este año. Y te pido que tu Espíritu Santo se mueva sobre ellos. Se mueva con milagros económicos y financieros en este mes de noviembre y en el mes de diciembre. Te pido que tu Espíritu Santo traiga sanidad financiera y económica a su hogar, a su familia, a la iglesia. Te pido que el Espíritu Santo les ayude a ministrar y les ayude a ver crecer y a ver multiplicado sus recursos. En el nombre de Jesús, finalizando este año y empezando el nuevo año. Lo creo así, Padre, por el poder del nombre de Jesús. Te doy gracias por ello. ¿Cuántos dicen amén?